Buenas tardes, buenas tardes, primero que nada, pues es un gusto poder compartir este domingo con ustedes, agradeciendo a todos los que se conectan por este medio y también a los que próximamente la escucharán esta predicación y el resto que tenemos para ustedes ahí en el canal de YouTube. El día de hoy, como comentó Chuy, hoy estaremos hablando de una historia de alguien. Historia que es muy común verla actualmente, pues hasta en el cine, ¿no? Hoy en día estamos en el pico de películas de héroes y superhéroes, ¿no? Y hay diversidad de tramas e historias pues, que se entrelazan en ese tipo de películas, ¿no? Y en lo personal, muchas de ellas son mis favoritas. Pero estoy seguro que al menos esta trama en particular, como la que hablaremos en la vida de este hombre llamado Timoteo, se asemeja a varias películas que tú y yo hemos visto últimamente. ¿Te suena la historia o no, acaso, de un hombre o una mujer pues, que son llamados a ser héroes, que son llamados a cumplir un objetivo que beneficiará o salvará a muchas personas, pero que tienen un pequeño detalle que para ellos es un problema, ¿no? Que en la realidad no lo es, pero tienen poca edad o son muy jóvenes y la gente los considera, pues a veces hasta menos, ¿no? Por su falta de experiencia o su mucha juventud, pero que a pesar de su juventud han recibido habilidades o tienen conocimientos sobre los cuales entienden ellos que tienen una responsabilidad al respecto. Podrán carecer de mucha sabiduría o experiencia práctica, ¿sí? Como esos héroes jóvenes, ¿no? Y a veces hasta se meten en problemas, ¿no? Por no saber qué hacer a veces o por faltarles un poquito de tacto o experiencia en algunos temas, ¿no? Pero se esfuerzan día a día para buscar alcanzar ese objetivo y aunque hay días en los cuales parecen tirar la toalla o a veces quieren desistir de esa misión, ese objetivo, pues en el Inter recuerdan quiénes son, qué han recibido y por qué hacen las cosas. ¿Te suena familiar esa historia? Yo creo que podríamos nombrar varias películas con esas características, ¿no? La realidad es que esta es una trama muy común en las películas de hoy en día, porque en verdad es una trama de la vida real. Dejando aparte el lado de superhéroes, obviamente, pero es una trama que vivió este hombre llamado Timoteo, del cual estaremos hablando el día de hoy. Y que quiero que entiendas y que te pongas en sus zapatos en esta tarde. Porque el mismo llamado que tuvo él y el mismo objetivo que tuvo él es el mismo que el Señor nos llama a ti y a mí el día de hoy. Y en días como hoy, que estamos pasando en una época como la que vivimos en el presente, es exactamente el mismo llamado y la misma historia. Quitando la parte de los superhéroes, tú y yo somos llamados como Timoteo, con un mismo objetivo, una misma misión. El tema es que en él, en la vida de Timoteo, en un momento de su vida, tuvo que tomar una determinación. Y espero que al final de este mensaje que puedas tú escucharme, también puedas tomar la tuya. Así como yo hace 10 años, por la gracia de Dios, también el Señor me dio la gracia de decidir. Por lo cual, ponte cómodo y quisiera que te pusieras en los zapatos de Timoteo en esta tarde y que al final eso te dejara pensar a ti qué es la parte que te toca hacer. ¿Ok? Timoteo fue un hombre que vivió, bueno, si tú has leído la Biblia, fue un hombre que vivió en el primer siglo. Pues si hablamos de una época difícil, bueno, nos quejamos de hoy en día, pero vivir en el primer siglo y ser un cristiano, eso sí era algo complejo. El libro de los Hechos nos narra un poco de la vida de Timoteo y en adición, pues a las cartas que escribe el apóstol Pablo hacia Timoteo, es como podemos conocer e enlazar un poquito la historia de él, ¿no? Vamos a armar todas las piezas del rompecabezas y tener un panorama de quién era Timoteo. Pablo en particular le escribe dos de sus cartas, específicamente a él, siendo que él era un discípulo amado, un amado creyente de él y pues que desde muy pequeño él tuvo el privilegio de conocer al Señor por medio de su casa, de su madre, de su abuela, que hablaremos ahorita, ¿no? Él vivió en una época donde el evangelio empezó a expandirse
por todo el mundo conocido. Y mucha gente estaba siendo salvada y sus vidas siendo transformadas. Pero tras esa predicación, ese avivamiento, vino tras ellos una grande persecución y una gran oposición, que trajo una oleada de muerte sobre todos los que profesaban pues, la fe en este Jesús. Hoy en día hay países donde esta persecución sigue, pero tú y yo estamos aquí en México, donde 99% de las veces no llegamos a ese extremo, pero para que me entiendas la clase de vida que le tocó vivir a Timoteo, ¿no? El tema es que, así como ese héroe de las películas, él había recibido un don, es el Evangelio. Él había recibido el mensaje directamente de un apóstol como Pablo y le tocaba continuar con la batuta. Los apóstoles habían casi culminado su misión y estaban dejándole la carrera al que le sigue. Como esa carrera de relevos, al que le sigue en tomar la estafeta y continuar con la misión. El tema es que a Timoteo estaba en ese momento en el cual él estaba definiendo en su vida qué era lo que quería hacer. Pero es aquí donde vemos que Pablo le escribe estas dos cartas, y particularmente la segunda que estaremos leyendo el día de hoy, en los cuales le recuerda el apóstol Pablo a Timoteo a qué es lo que lo ha llamado el Señor, qué ha recibido de parte del Señor, por lo cual, cuál es el camino que el Señor espera de él, que él avance, que él continúe, y el por qué él debería hacer esto. Que si tú y yo nos ponemos en los zapatos de él, el Señor te recordará exactamente a ti lo mismo, para que tomes una decisión de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. ¿Ok? Por lo cual, sin más preámbulos, quisiera que si me pudieras acompañar con tu Biblia abierta, podamos ir a 2 Timoteo, capítulo 1. Por ahí tu servidor lo va a estar leyendo, pero si me puedes acompañar con tu Biblia, sería genial. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo conoce a Timoteo de una forma muy personal. Conocía a su abuela y a su madre. Y Pablo usa estas palabras con Timoteo porque parece ser de la forma en la que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, que él llegó en ese punto en el cual estaba en la rayita. Si continuaba sirviendo al Señor, si continuaba con su banderita de creyente, haciendo la parte que el Señor le llamó a hacer, o por la persecución, o por las presiones, o por cualquier otro deseo de esta vida, decidir mejor abortar la misión y dejar a un lado todo de lo cual él un día había conocido y se había convencido de parte del Señor. Él estaba en un momento de definición. Y no sé si a ti te ha pasado algo similar.
Le escribe una forma muy personal y le recuerda a Timoteo que no es momento de acobardarse. En los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, así como le tocó vivir a Timoteo, es una época donde se necesita gente decidida a hacer lo que es necesario y cumplir la parte que le toca. Gente cómoda y gente viviendo a su manera y perdida en su rollo, vamos a decirlo de una forma. De esa hay mucha. Pero gente que tiene el mensaje y que ha sido convencida por Dios respecto de la verdad, es la que tiene que tomar determinación respecto a qué quiere hacer con esa verdad. No, Timoteo, no es tiempo de acobardarse, no es tiempo de avergonzarse, es tiempo de buscar un avivamiento. Timoteo era un verdadero creyente. Dice Pablo que era un verdadero hijo en la fe, dice el versículo 2. Pablo le dice que es un amado hijo. Literal, a Pablo le tocó evangelizarlo y llevarlo a los pies de Cristo, a lo mejor desde muy joven. Claro, la siembra de su madre y de su abuela fueron clave en la vida de Timoteo, que desde muy pequeño pues, le fue sembrada la palabra en casa. Pero como en la vida de toda persona, le llega una edad en la cual él ahora tiene que decidir por decisión propia, no por mi mamá, no por mi abuelita, no por mi papá, por decisión propia. Si quiero seguir avanzando y quiero obedecer al Señor en mi vida o no. Al menos Timoteo, desde muy joven, había denotado en su vida que él era un verdadero creyente, él era un nacido de nuevo. Él tenía, dice Pablo, una fe no fingida, que se veía en su forma de vivir desde muy joven, una vida entregada, firme en el Señor. Y por lo cual, Timoteo conocía muy bien el mensaje del Señor. Tanto que Pablo lo anima más adelante, que seguiremos viendo, a que él persista en aquello que ha aprendido y se ha persuadido. Para Timoteo, el mensaje del Señor Jesucristo no era un mensaje nuevo. Era algo que de antiguo él ya había escuchado, como muchos de nosotros que estamos aquí escuchando este mensaje. Por lo cual, aún a pesar del temor, la vergüenza, la presión que pudiera él estar pasando, Pablo le recuerda a Timoteo cuál es la verdad, de la cual él ha quedado convencido. Pablo le recuerda a Timoteo que él ha sido salvado por el Señor para cumplir un objetivo. Por lo cual esa verdad le impide a él tirar la toalla nomás porque sí. Y lo obliga en un sentido moral, por amor al Señor, que lo salvó, a tomar una determinación de continuar la batalla sin importar el costo. A la luz de lo que Timoteo ha recibido y a la luz de lo que tú y yo hemos recibido de parte del Señor, somos llamados a compartir el mismo mensaje y de llevar la misma responsabilidad que llevó él. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios que nos salvó, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dios por su gracia había salvado a Timoteo, sin importar lo que él era, sin importar lo que había hecho. Dios había mandado a su hijo para morir por Timoteo y saldar toda su deuda, por lo cual Timoteo no podía quedar indiferente, ni olvidarse así tan fácil del regalo que Dios había dado a su vida y que Dios mismo quiere dar a otros por la predicación de ese mismo mensaje. Timoteo, sin merecimientos y sin logros, recibió este regalo de la salvación. Y Dios libró a Timoteo de tantas cosas desde su juventud, del día que él se convirtió. Por lo tanto, no era momento de abortar o desalentarse, Timoteo. Es momento de confiar en esa verdad y esforzarse. Dice el capítulo 2, me brinco al capítulo 2, 2 Timoteo 2:1. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Claramente las épocas difíciles y complicadas, aún las que nos toca vivir, son las épocas que demandan de ti y de mí mucho más esfuerzo y compromiso.
Pero tú que has conocido al Señor y has quedado convencido de la verdad, somos llamados a esforzarnos de la misma manera. Porque sabemos lo que hemos recibido, sabemos lo que conocemos de parte del Señor. Timoteo es llamado a buscar un avivamiento en su vida, buscar esas nuevas fuerzas que le hacen falta, ese nuevo poder que a lo mejor en el camino él dejó a un lado. Él es llamado a buscar de parte del Señor esa nueva fortaleza y ese ánimo, porque lo que se necesita en una época difícil es mucho más esfuerzo para hacer la parte que nos toca. Es momento, Timoteo, que recuerdes quién eres y lo que se te ha encomendado. Dice el apóstol Pablo de este regalo que recibió Timoteo del Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Timoteo recibió un mensaje de salvación y él mismo es un hijo de Dios. Y por lo tanto, Dios salvó su eternidad completa. Y ese mismo mensaje que él recibió es el medio por el cual otras personas allá afuera que necesitan del Señor, que están hambrientos del Señor, de Dios, necesitan escuchar para ser salvas de la misma manera. Porque hemos recibido un mensaje que puede salvar a todo aquel que crea, a todo aquel que lo reciba. Y por lo tanto, es algo que a ti y a mí se nos ha confiado para beneficio propio y para el beneficio de mucha gente que afuera ya está tan necesitada del Señor. Tú que me estás escuchando y que eres un verdadero hijo o hija del Señor, que realmente has nacido de nuevo, entiendes que has recibido este regalo y no puedes quedártelo para ti solo o sola. Es un regalo que el Señor te otorgó para beneficiar a tantos que a veces por el temor, la vergüenza, la pena, por cualquier otra razón, podemos perder el objetivo o dejar de tener en mente lo que nos toca hacer. Dice la Biblia que el temor al hombre pondrá lazo. Viene siendo como una trampa. Por el qué dirán o el qué pudieran decirme o qué me podrán burlar o decir de mi persona, eso me impide a veces hablar o cumplir eso que el Señor me mandó a hacer. Y eso al final es una trampa que impide que mucha gente pueda venir a Cristo. Pero el Señor te recuerda que has sido salvado por el Señor para cumplir un llamamiento santo. ¿Te vas a desentender ahora tan fácil? No, Timoteo. No es momento de desentender, sino que recuerdes. Así como has visto el testimonio en tu madre y en tu abuela, y a lo mejor tú que me escuchas lo has visto en la vida de otras personas. Es momento que tomes ese mismo ejemplo de fe y le pidas al Señor la gracia para avanzar en tu vida la parte que te toca hacer. No es momento de desalentar sin acobardarse, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios está dispuesto a darte la gracia y el poder en tu vida y tú estás dispuesto a tomar ese reto y ese compromiso. Porque tú como hijo del Señor has sido llamado para este objetivo. Por lo tanto, a la luz de lo que has sido llamado, así como Timoteo, Pablo también le recuerda a Timoteo que por ende, él tiene que tomar una decisión de vida. Dice el capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6. Se lo voy a leer. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tú, Timoteo, que eres un hijo verdadero en la fe, que has sido salvo por Cristo, por su sacrificio, que costaste su propia sangre, ¿qué vas a hacer con esa vida que el Señor te ha dado? ¿En qué vas a invertir esos años de vida que el Señor ha comprado para ti? Esa es la pregunta. A la luz de lo que has recibido, ¿qué vas a hacer con eso?
Timoteo era un joven. Digo joven porque a lo mejor ya andamos llegando a los 30, su servidor, entonces estamos jóvenes. Pero para los griegos, pues esa era una edad de mucha juventud. Por lo tanto, él se cree que estaba, bueno, según los griegos, en el apogeo de la edad, ¿no? En la cual él apenas se está convirtiendo en un hombre, pero con una carga y una responsabilidad. Y un joven como Timoteo, o como tú y como yo, lleno seguramente de muchos sueños, de anhelos, de planes, deseos muy válidos de su edad, qué sé yo, sabe que tiene que decidir qué hacer con su vida. Porque a la luz de toda la baraja de posibilidades que puede decidir, él sabe que tiene un llamado del Señor. Y que en absoluto muchos de esos planes, como los tuyos y los míos, pues no necesariamente quieren decir que vamos en contra de la voluntad del Señor, no. Pero hay otros tantos planes, anhelos que tú y yo tenemos, que eso sí pueden apartarnos del Señor, y es ahí donde tú tienes que decidir qué hacer. El dicho es verdadero. Solo tenemos una sola vida para vivir. Pero a veces tomamos mal ese dicho y lo usamos para desperdiciar nuestra vida en lo que realmente no vale la pena. La vida es solo una, sí. Por lo tanto, ¿en qué realmente vas a invertirla que valga verdaderamente la pena? A la luz de la eternidad, como Timoteo, es un creyente, que es alguien salvo, que sabe que hay una eternidad con el Señor y que esta vida es pasajera. Sabes que un día, como creyente, vas a estar delante de la presencia del Señor y que tú y yo le daremos cuentas al Señor como creyentes. Porque si somos salvos no es como juicio, sino como dice la palabra, como un tribunal de obras, un tribunal de qué es lo que tú y yo hicimos como creyentes en esta vida. Dice 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos nosotros los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Para Timoteo, saber que un día va a estar delante del Señor era traer una convicción a su corazón de saber qué cuentas quiero llevar al Señor el día que esté delante de él. En esta vida es de elecciones y uno tiene que decidir. Pero solo se puede tener un propósito principal en esta vida. Y dice el versículo 4, 2 Timoteo 2:4, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Desde el momento que nacimos de nuevo, es decir, nos convertimos al Señor y somos verdaderos hijos de Dios, dice la palabra, que es como si Dios nos hubiera reclutado como si fuera el ejército. Tú dirás, ¿dónde me apunté? Bueno, el día que recibiste a Cristo fuiste enlistado por parte del Señor. Por eso la palabra que usa este versículo 4 es milita, como si fuera un soldado. Somos militantes. Como todo soldado, tenemos ahora un capitán y un señor y tenemos una misión. La palabra militar implica que tenemos a alguien al mando que debiéramos seguir y como soldados nos hemos sido llamados para cumplir algo. Se nos ha confiado un evangelio que dice Dios que tiene poder para salvar. Eso implica que solamente hay dos maneras de vivir esta militancia como soldado. O soy un buen soldado o soy un mal soldado. O soy un buen soldado y cumplo mi misión y hago mi parte. Y obviamente recibo los beneficios y las bendiciones de eso. Como mal soldado y como muchos videos que vemos de policías y soldados durmiendo a la hora del deber, perdiendo el tiempo en cualquier soncera. Dejamos pasar la vida en tantas cosas y no cumplimos aquello por lo cual el Señor nos llamó. Nomás hay dos maneras. A la luz de lo que eres como creyente, nomás hay dos maneras de vivir la vida cristiana. Obedeciendo al Señor o a tu manera. Por lo cual, ¿cuál es tu misión el día de hoy? Esa es la pregunta para ti hoy.
Nada más estudiar, o tú, si estás estudiando alguna carrera o estás en la escuela, tu misión nada más en la vida es estudiar, o nada más trabajar, o nada más ganar dinero, o nada más divertirte, o nada más pasar tiempo con la familia, o nada más viajar y disfrutar. No te estoy diciendo que todo esto esté mal en absoluto. Pero si me dices que tu única misión en la vida, tu único objetivo en la vida es hacer nada más esto, realmente te digo que estás desperdiciando tantos años de vida que el Señor a lo mejor te está dando. Todo esto claramente lo tenemos que hacer, no me malinterpretes. Yo me sigo preparando, sigo trabajando, le sigo echando ganas y estamos de acuerdo. Pero si tú ves tu objetivo de vida solamente como esto, te darás cuenta que un día todo esto lo dejaremos aquí. Y hay un objetivo eterno en el cual a lo mejor no prestaste mucha atención. Por lo cual el Señor en este versículo, cuando habla de enredarse en los negocios de la vida, no está hablando que no podamos dedicarnos a algo de esto que platiqué ahorita. Que a los estudios, al trabajo, a la familia, a la escuela, a algún pasatiempo común y normal, sano, que podamos disfrutar. No tiene que ver con no hacer nada de esto en absoluto. Todas son cosas, dice el Señor, que Dios nos da para que disfrutemos. El problema es enredarse en tal forma en la cual tú y yo dediquemos toda nuestra vida a cosas de este mundo y olvidarnos que hay algo todavía más importante que debiéramos de hacer como creyentes y que servir al Señor. Sea en el trabajo, en la escuela, del pasatiempo que practiques, hay algo más allá que el Señor te llama a cumplir ahí. No necesariamente quiere decir que tú estés perdiendo tu vida en cosas pecaminosas o cosas perdidas, sino en cosas como estas, tan sutiles de esta vida, tan normales, que pierdas realmente el foco y dejes de ver la necesidad en otras personas a las cuales tú necesitas llevarles el mensaje del Señor. Tienes que entender que tú como creyente has sido llamado a una responsabilidad de un calibre mayor. Y que dentro de todas las cosas de esta vida que tú tienes que hacer, como cuidar de tu familia, estudiar, trabajar, etcétera, 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 tú has sido llamado a dar testimonio del Señor. Y eso es algo que tú como creyente tienes y que otra gente allá afuera no. Y que necesita escuchar de ti. El problema es que nos enredamos tanto en cosas de esta vida que olvidamos la necesidad que otra gente ya tiene afuera. Y dice el Señor que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Cuando tu corazón y el mío está enredado en tantas cosas de esta vida y no está enfocado en el Señor, dejarás pasar tantas oportunidades y personas con necesidad, porque en tu corazón está arraigado cualquier otro objetivo. No, Timoteo, ninguno que milita, que ha sido llamado por el Señor, se enreda a tal grado en la cual se olvida de cumplir aquello por lo cual el Señor lo tomó como soldado. No es que dejemos de hacer estas cosas, no, sino que aún dentro de estas responsabilidades que nos tocan, tú has sido llamado a cumplir algo más. Es muy fácil perder el piso y muy fácil de olvidar. Pero que Pablo le recuerda a Timoteo que es momento de recordar a qué hemos sido llamados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida porque él quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si tú has sentido que has perdido el paso y que has perdido ese objetivo, igual como Timoteo, es momento de recordar a qué has sido llamado. Has sido salvo, como vimos, capítulo 1. Pero salvo, decía Don Emil Andrew, este misionero americano, salvo para servir, salvo para un propósito eterno. Recordando quién eres y a qué has sido llamado, tienes que estar convencido por qué razón estás dispuesto a hacerlo o no. Y entiendes quién eres y qué tienes que hacer, ok, pero
¿por qué razón estarías dispuesto a hacerlo? ¿Y por qué razón, a pesar de lo que cueste, tú estarías dispuesto a afrontar una misión de este calibre y una responsabilidad de este peso? Bueno, Pablo se lo recuerda a Timoteo. Según de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 y 9. Te lo voy a leer, dice, según de Timoteo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Cuando Timoteo está en la rayita, en momento de definición, con un pie aquí y un pie allá, Pablo le recuerda por quién hacemos las cosas como creyentes. Acuérdate de Jesucristo. Cuando entendemos todo lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, y el pago tan alto que Él ha hecho por tu vida y la mía, todo lo que tú y yo padezcamos o hagamos por el Señor es una cosita mínima a la luz de todo lo que Él ha hecho por ti y sigue haciendo por ti. Por lo tanto, el recordar por quién lo hacemos, que es por el Señor, no porque mi mamá me lo pida, no porque mi papá me lo exija, no porque el pastor me lo esté reclamando, no. Cuando yo entiendo que yo obedezco al Señor como agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por mí, eso cambia totalmente la situación. Porque si a Cristo le tocó pagar un precio tan alto por mí, no estoy dispuesto yo a dar lo menos por Él. Pablo entendía que su entrega era con su Señor, a la luz de lo que su Señor había hecho con él. E independientemente de todo lo que él podía padecer, aún la muerte, como le tocó al apóstol Pablo, él estaba dispuesto a enfrentarlo porque su Señor Jesucristo ya había padecido eso mismo por él antes. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A la luz de lo que el apóstol Pablo había recibido, él entregó su vida a Cristo hasta el final, de una forma incondicional. Porque es Jesús quien me amó y se entregó a sí mismo por mí antes. Cuando entiendes por quién lo haces y qué es lo que representa para él, no lo piensas mucho. A pesar de que se rían, se burlen o me digan cosas, yo sé por quién lo estoy haciendo y por quién doy testimonio de Cristo. Sin vergüenza, sin penas. Porque Él sí estuvo dispuesto a afrontar todo eso. Ya lo que me toca a mí a veces es un juego de niños, comparado con lo que le tocó vivir. La primera razón por la cual hacemos las cosas y vivimos este camino y cumplimos este objetivo es por Cristo. Aquel que me salvó, aquel que me llamó a una vida nueva, aquel que padeció todo eso antes por mí. Por Él es por quien hacemos todas las cosas. Y aún dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ese Señor. Aquel que es digno y que ha hecho todo por ti y por mí. No hay otra razón más poderosa para vivir esta vida así que por amor a nuestro Señor. Aún dice la palabra que es ese amor de Cristo que Él tuvo por nosotros, que es lo que nos constriñe, nos mueve, sabiendo que si Él murió por todos, lo hizo para que nosotros ya no viviéramos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. La primera razón por la cual hacemos esto y Timoteo es llamado a obedecer es por amor a su Señor, que ha sido tan cuidadoso y tan misericordioso en el camino, que seríamos unos malagradecidos si decidiéramos ignorarlo y tirar la toalla tan rápido. A la luz de lo que Él sufrió,
es devolverle un poquito de todo lo que Él ha hecho por ti. No para salvarnos, sino porque Él ya nos salvó y esto es lo que le costamos. Que el creyente decida obedecer y entregar su vida para vivir un poquito y rezarle un poquito de todo lo que Cristo ha hecho en tu vida y en la mía. Esa es la primera razón y gran poderosa razón. Acuérdate de Jesucristo, el que fue resucitado de los muertos, porque tuvo que morir. Por Él es el que haces esto, Timoteo. Por él hazlo. Pablo no dice, hazlo por mí, no. Hazlo por Jesucristo. Acuérdate de Él. ¿Y sabes la segunda razón que Pablo le recuerda a Timoteo? Segunda Timoteo 2:10. Dice el apóstol Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hazlo por Cristo, Timoteo, pero hazlo por aquellos que Dios tiene preparados para alcanzar esa misma salvación que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, yo todo lo soporto por amor a aquellos escogidos para que ellos también obtengan esa salvación. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, apedreamientos, encarcelamientos por amor a aquellos que un día iban a escuchar ese mensaje de salvación. A él no le importó sufrir tanto para que otros allá afuera escucharan y recibieran ese mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque él entendía que sin importar la persecución, el sufrimiento o el peso que él cargara de forma temporal en su vida, iba a causar en la vida de otra persona un cambio eterno. Su sufrimiento, su peso, su carga temporal en esta vida iba a causar que otra persona cambiara el rumbo de su eternidad en Cristo. Y para él eso valía completamente la pena. Pablo estuvo dispuesto a dar su vida hasta el final, con tal que otros conocieran al Señor y pudieran un día estar en la presencia del Señor. Cuando tú puedes ver a las almas con una necesidad eterna, más allá de cosas de esta vida, tú vas a entender que eso vale totalmente la pena. El tiempo que tú dediques, las burlas que tú soportes, el sacrificar a veces tiempo de otras cosas con tal de servir al Señor y dar tu tiempo para hablar de Cristo, vale totalmente la pena porque en la vida de otra persona tú cambiaste su eternidad por el Evangelio, por Cristo. Si lo pones en una balanza, en absoluto, una cosa tiene que ver con la otra. Esto tiene un peso eterno en la vida de un alma que necesita escuchar del Señor, que así como el Señor trajo una vida nueva en la tuya, Dios quiere traerlo en la vida de otra persona. Pablo entendía que solo hay una forma de ser salvo y es por medio del Evangelio, porque dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y él entendía que como él y así como Timoteo, hemos recibido ese mensaje, por lo cual el único medio en el cual esas personas allá afuera que tú conoces pueden salvarse es por medio de ese mensaje que tú has recibido. Y que sin ese mensaje, esas personas están igual de perdidas como tú y yo estábamos antes del Señor. Por lo cual, a la luz del Señor y de esas almas que necesitan escuchar de Él, ese es el objetivo, esa es la razón más bien, por la cual tú y yo deberíamos abrir nuestra boca y entregar nuestra vida al Señor para ser útiles, para cumplir este objetivo. Dice la palabra, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La gente allá afuera vive una vida así perdida y vacía, porque tú y yo que tenemos el mensaje no lo compartimos.
Pero si cambiamos los papeles, ¿qué pasaría si Dios no te hubiera enviado a ti esa persona, ya sea en tu familia o un amigo, que te hablara del Señor? Si te pones en los zapatos de esas personas, tú y yo estábamos ahí un día. ¿Por qué razón tú no les vas a enviar ese mensaje que un día el Señor te permitió conocer a ti? Ellos no pueden ser salvos si tú no les compartes para que escuchen y entonces escuchando crean y creyendo reciban este regalo. Hazlo por Cristo. Hazlo por esas personas que están allá afuera, que necesitan escuchar del Señor, así como tú un día lo escuchaste. Pero hazlo también para no llegar un día avergonzado y pensando que has llegado con las manos vacías. Triste es llegar a viejo, ojalá el Señor nos conceda llegar, pero triste es llegar a viejo o al final de tus días sabiendo que te faltó algo por cumplir. Porque entonces sí es demasiado tarde. Es ahorita en vida, en tu juventud, amigo, amiga mía, o aún en tu edad adulta, tú que me escuchas, donde todavía el Señor te está dando vida para que puedas invertirle y sacar algo de provecho. No nada más para cosas de este mundo, no, sino para algo eterno. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por Cristo? ¿Por las almas? Y porque yo no quiero llegar ese día delante del Señor con las manos vacías. Dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, pero yo sí he peleado la buena batalla, yo sí he acabado mi carrera, yo sí he guardado la fe. Si el día de hoy fuera tu último día aquí en la tierra, ¿podrías decir lo mismo o no? Si el día de hoy estuvieras delante de la presencia del Señor dando cuentas, ¿podrías decir lo mismo o no, amigo mío o amiga mía? La diferencia entre Pablo y nosotros es que él tenía puesta su mirada en la eternidad y por lo tanto todo lo que él hacía o no hacía en esta vida era para llegar con buenas cuentas el día que él estuviera delante del Señor. Por lo cual, aunque él escribe esta carta a Timoteo, ya no le queda mucho tiempo, él sabe que ha cumplido hasta el final la parte que le tocaba. Y qué gusto llegar al final de nuestros días sabiendo que cumplimos la parte que nos tocaba. No sé si te toque partir con el Señor antes que Él venga o que Él venga antes, no lo sé. Pero sea hoy o mañana o en 10 años o en 100 años o en 1000 años, lo que sea, que el Señor venga o que tú estés delante del Señor. ¿Llegarías con buenas cuentas o no? Por tanto, es momento que tú, como Timoteo, también tomes una determinación. Porque Timoteo recibió esta carta del apóstol Pablo y aunque la Biblia no nos habla literalmente en un escrito o en algún versículo qué decidió él, la historia de la iglesia antigua nos habla que Timoteo sí avanzó y él decidió qué es lo que quería hacer con su vida. Timoteo al final fue el pastor de la iglesia en Éfeso y a pesar de las persecuciones y presiones que en este momento que recibió la carta él estaba afrontando, él decidió olvidarse de todo aquello y seguir avanzando en la obediencia al Señor, en aquello que Dios lo había convencido. ¿Cuál fue su final? Bueno, la historia antigua nos habla, la historia antigua de la iglesia nos habla que se cree que Timoteo efectivamente le tocó sufrir el martirio. Durante la misma persecución de la época, así como a Pablo, él también estuvo dispuesto a dar su vida hasta el final por el Señor.
Y tú me dirás, bueno, ya Carlos, me contaste la historia triste donde pues Timoteo termina su vida de una forma trágica. Pero no, amigo mío, amiga mía, no. Trágico es llegar al final de tus días y llegar con las manos vacías y no cumplir lo que el Señor te llamó. Esa sí es una tragedia. Timoteo verdaderamente aprovechó su vida porque la aprovechó para la eternidad. Pudiéndose enredar en mil cosas, él decidió entregarle su vida al Señor e invertirla en lo que realmente valía la pena. Y por hombres y mujeres como Timoteo, a los cuales se les confió el mensaje, es por el cual aún hoy, siglos después, tú y yo tenemos el Evangelio y conocimos al Señor porque ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Yo no sé el día de mañana, la generación que viene, quién es ese Timoteo o Timotea que será llevando ese mensaje. Pero por lo menos yo quisiera hacer mi parte y dejar la batuta a la persona que sigue. Y aunque en absoluto somos perfectos, yo quisiera llegar al final con las manos limpias, sabiendo que aproveché muy bien el tiempo. Que tu vida no sea una tragedia de una vida desperdiciada. Porque en los tiempos que vivimos, amigo mío, amiga mía, no sé si te has dado cuenta, tiempos de mayor inseguridad, tiempos de mayor divorcios en nuestro país, tiempos de la mayor crisis económica que viene a lo mejor próximamente, tiempos de mil problemas, que para qué te cuento, no te quiero agüitar tampoco. La gente está buscando respuestas para su alma. Y es el Señor que nos llama a ti y a mí para responderles y estar ahí para ellos. Por lo cual, toma tu ministerio de parte del Señor, toma tu llamado del Señor muy en serio. Y que no te lamentes al final de tus días diciendo, lo pude haber hecho antes, no. O que digas al final de la vida de algunos conocidos tuyos que pudiste haberles hablado con tiempo y no lo hiciste. Que no llegue ese lamento al final en tu vida, sabiendo que pudiste aprovecharlo de otra forma, tu tiempo, tu vida, tu energía. Por lo cual, te voy a leer un último pasaje, que por lo menos a mí me es de mucha bendición. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú tienes de parte del Señor el llamado de elegir como Timoteo. Y a lo mejor hoy estás en la rayita, pero a la luz de lo que Cristo ha hecho por ti y Él te recuerda en su palabra, tienes que decidir, amigo mío. Escoge hoy a quién vas a servir, a quién le vas a dedicar tu vida, tu tiempo. Entonces entenderás si realmente va a ser una vida que vale la pena. Y si me permites, va a ser una oración ya para terminar. Padre bendito, Señor. Tanto hemos recibido, Señor, de tu parte, Señor. Tantas bendiciones, tantos privilegios, Señor, y una salvación tan grande, Señor, que nos has dado en Cristo, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos olvidado, Señor, tantas veces, Padre, a qué nos has llamado, Señor, y perdemos el tiempo en tantas cosas, Señor. Y no lo aprovechamos, Señor, no lo invertimos en lo que realmente vale la pena, Señor. Yo te pido que cualquiera que esté escuchando este mensaje, Señor, tú traigas convicción en su vida, Padre, de qué es lo que lo has llamado y que permita, Señor, que en su vida él o ella tengan la luz, Señor, de saber qué es lo que tú demandas de sus vidas, Señor, y que puedan ellos obedecerte, Señor. Dales tú el valor y el poder, Padre, para seguirte, Señor, sin importar el costo, Señor, y concédenos la gracia, Padre, para llegar con buenas cuentas contigo, Señor. Permítenos ver a las almas, Señor, a las personas, Señor, que están alrededor nuestro, Señor, con la necesidad que tienen, Señor, y permítenos ser ese instrumento, Padre, con el cual tú nos permitas llevarles ese mensaje, Señor. Quita lo que te estorba en nuestra vida, Señor, y centra nuestra mirada en lo que realmente vale la pena, Señor, y permítenos madurar en esto, Señor, y dejar
las niñerías, Señor, y enfocarnos en lo que es eterno, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo y por sus méritos. Amén, Señor. Te agradezco mucho que me hayas escuchado en esta tarde y pues que Dios los bendiga bastante. Cuídense mucho. Un abrazo.